El último invento de mi abuelo. Mi abuelo era un inventor. Toda su vida ha estado jugueteando con algo, ya sea tomando una cosa que exista y cambiándola, convirtiéndola en algo completamente nuevo, o por lo menos diferente, o inventando algo desde cero a partir de piezas de repuesto. Y aunque nada de lo que él inventó resultó revolucionario, siempre fue uno de mis mayores placeres, desde que era un niño, ver lo que había creado. Las visitas de mi infancia a su casa siempre comenzaban o terminaban conmigo sentado en el sofá, con una expresión de absoluta fascinación en mi pequeña cara, mientras mi abuelo me mostraba cualquier dispositivo que hubiera inventado en su taller esta vez. Era como tener mi propio Santa Claus personal que trabajaba todo el año para llenar mi mente de 8 años con asombro y alegría. Mi hermana mayor también estaba emocionada, sin importar cuánto intentara ocultar la emoción que la llenaba, probablemente en un esfuerzo por parecer más fría o más madura que yo. Por culpa de la cotidianidad de nuestras vidas, las visitas son cada vez más escasas a medida que envejecemos, pero siempre tenemos tiempo para verlo al menos unas cuantas veces al año, y cada vez tendría algo nuevo que enseñarnos. Realmente fue un genio. Y al decir fue, no significa que algo horrible le haya pasado, aunque estoy seguro de que algunos días él hubiera deseado que así fuera, que él hubiera sido quien acabara en ese hospital en lugar de mi hermana, pero no, simplemente se quedó dormido. Y espero que su muerte haya sido pacífica. Incluso después de tantos años, no puedo enfadarme por lo que sucedió, no puedo odiarlo. Él no tenía idea de lo que pasaría ni de cómo iban a salir las cosas. Mi abuelo sabía que algo estaba mal, sí. Él no era un viejo tonto. Supo desde la primera vez que miró a través de esas gafas que algo estaba mal, pero se dejó llevar por la idea de que solo era algo un poco extraño, algo inquietante y curioso tal vez, pero no algo peligroso, nada que pudiera dañar a nadie. Creo que en el fondo él solo quería saber que no estaba loco. Quería estar seguro de que no estaba viendo cosas y no lo culpo. Yo hubiera hecho lo mismo. Perdón, me estoy adelantando mucho. Déjame explicarte desde el inicio. Éramos 3 aquel año. Mi novia Justin, mi hermana Joanne y yo. Estábamos acostumbrados a que nuestro abuelo estuviera lleno de energía al mostrarnos lo que fuera que había creado, por lo que verlo en un estado de ánimo tan apagado cuando vino a la puerta a saludarnos nos cayó de sorpresa. De hecho, me sentí un poco decepcionado, ya que esperaba que mi novia Justin pudiera disfrutar la misma experiencia que mi hermana y yo de ver y probar un nuevo invento. Comenzamos a salir ese mismo año, así que sería la primera vez que tendría la oportunidad de ver con sus propios ojos de lo que le había estado hablando durante tanto tiempo. El día pasó tranquilamente mientras charlábamos. Disfrutábamos del almuerzo y mirábamos la televisión juntos. Después de armarme de valor, fui yo quien le preguntó a mi abuelo finalmente si tenía algo especial que mostrarnos hoy. Sabíamos que había estado trabajando en algo, porque aunque esta era la primera vez que lo veíamos en persona desde hace tiempo, ya habíamos hablado con él por teléfono en los meses anteriores, y nos había explicado con entusiasmo que estaba trabajando en algo que pensó que sería bastante extraordinario. No sé cómo los creó, y aunque supiera, no sabría cómo explicarlo. Nadie podría explicarlo. Él nunca compartió los detalles de su trabajo con nosotros, ya que quería que fuera una sorpresa. Y luego creo que estaba aterrorizado ante la idea de que alguien lograra crear de nuevo lo que él había hecho. Todo lo que sé es que cuando Joanne lo presionó para que revelara cuál era su invento, se veía nervioso de una manera que nunca lo había visto antes. Parecía como si estuviera preocupado por algo. Dudó antes de hablar. Se sentía inseguro de decir cualquier cosa antes de explicarnos que la naturaleza de lo que estaba trabajando había cambiado después de un evento inusual y que no estaba seguro de si sería una buena idea enseñarnos el resultado final.
Puede que hayamos crecido desde los días en que pudimos sentarnos en sus rodillas, pero de lo que no hay duda es que aunque uno tenga 2 o 20 años, la manera más segura de hacer que desees algo es decirte que no puedes tenerlo. Así que su renuencia, que en ese momento estoy seguro de que todos pensábamos que era fingida para aumentar el suspenso antes de la revelación, nos hizo querer ver su invento más que nunca. Con un poco de persuasión, accedió y se fue a buscarlo. Regresó unos momentos después con lo que parecía ser un par de gafas, pero con una gran diferencia. Las lentes eran como ningún cristal que habíamos visto antes. Ni siquiera puedo describir el color del mismo sin recurrir a palabras como rojizo o verdoso, ya que no se parecían exactamente a ningún color para el que tengamos un nombre. De hecho, no parecían ser de un solo color. Sé muy bien que probablemente suene más a magia que a algo que un anciano bien intencionado podría crear en su pequeño y humilde taller. Pero así es. Le pregunté qué hacían y nuestro abuelo se detuvo por unos momentos, como si no estuviera muy seguro de cómo responder. Al final, nos dijo que para saberlo teníamos que ponernos las gafas, porque estaba seguro de que ninguno de nosotros lo creería si nos lo contara. Joan quería ponérselos primero, pero cuando los levantó de la mesa, él extendió sus manos y la agarró de la cara para que se vieran frente a frente. Entonces, él le advirtió que al principio podría ser sorprendente, pero que no corría ningún peligro y que si se asustaba, simplemente se los quitara. Le advirtió también que lo que estaba a punto de ver podría no tener nada de sentido, pero que todos estábamos allí y que ella estaba a salvo. Podría decir que Joan estaba un poco asustada, y personalmente yo también estaba un poco inquieto porque nuestro abuelo se comportaba tan inusualmente extraño con respecto a todo el asunto. Joan se puso las gafas y esperamos. Ella se quedó sin aliento y luego, durante los siguientes momentos, pareció desconcertada. Sus labios se movieron sin emitir palabras y pensé que capté un «No, eso no está bien», en voz baja, cuando parecía mirar alrededor a algo que ninguno de nosotros podía ver. Y entonces ella comenzó a gritar. No sé si alguna vez escuchaste a alguien gritar de horror en la vida real, pero te puedo prometer esto. No es como en las películas. Las películas no transmiten el horrible sonido de alguien a quien amas casi sacando sus pulmones, haciendo un ruido más parecido a un animal que a un ser humano. No pueden hacerte sentir las cosas que sentí en ese momento. Ver a Joan quitarse las gafas de la cabeza y arrojarlas a través de la habitación. Y nada podría habernos preparado para ver a Joan comenzar a arañarse sus propios ojos mientras gritaba más fuerte de lo que nadie debería poder gritar. Nos llevó a los tres a sostenerla. Cuando la sometimos para que no pudiera lastimarse más, Justin y mi abuelo la abrazaron fuertemente mientras yo pedía una ambulancia. Cuando ésta llegó, tuve que mirarla atada en la parte trasera del vehículo, golpeando, silbando y gritando como un animal loco, como algo completamente consumido por el miedo. Sabiendo que pareceríamos unos locos, Justin y yo explicamos con todos los detalles que pudimos al escéptico personal del hospital la serie de eventos que nos condujeron a esto. Después tuvimos que repetírselo a los especialistas que llegaron al ver que mi hermana no paraba de gritar y tratar de hacerse daño. Las gafas supuestamente habían desaparecido, lo que hizo difícil probar que era cierto lo que había sucedido. No fue hasta casi un año después, mucho después de que a mi hermana le hubiera pasado lo que le pasó, que mi abuelo finalmente me confesó que había destruido las gafas. No sé si tenerlas hubiera ayudado. Quizá podría haberles dado a los médicos alguna forma de saber qué ocurría, aunque lo dudo bastante. Y en el fondo entiendo por qué lo hizo. Fue un acto nacido de la culpa y un deseo sincero de asegurarse de que esto no volviera a suceder. Le pregunté a mi abuelo qué le habían hecho esas gafas a mi hermana.
Él no quería hablar de eso, y por primera vez en mi vida le alcé la voz, exigiéndole con enojo saber después de todo este tiempo qué había llevado a mi hermana a ese estado. Lo que la había afectado tan profundamente, tan horrible que ahora ya ni siquiera era reconocible como la persona con la que había crecido. Entonces me llevó a su taller y comenzó a cavar a través de los pedazos de metal, chatarra, piezas sueltas que cubrían el lugar, las invenciones a medio terminar y ahora descartadas aún en espera de ser completadas. Después de un proceso que ya se sabía de memoria, creó velozmente 2 piezas de vidrio como las que había encajado en las malditas gafas de antes. Me dijo que no había ninguna manera de describirlo sin parecer una locura, que si yo quería saberlo tenía que ver, pero me rogó con todas sus fuerzas que no lo hiciera, pues saberlo no mejoraría las cosas. Él estaba en lo correcto. Sostuve los pedazos de vidrio contra mis ojos y en un instante todo cambió. Ahora ya no solo estaba mi abuelo ante mí, ahora había decenas de seres vivos más en la habitación con nosotros, pero no eran personas. Estaban pálidos y demacrados, encorvados y vestidos con ropa oscura, con labios negros y ojos grandes y sin párpados que parecían casi salirse de sus cuencas de una manera cómica y horrible a la vez. Sus bocas estaban llenas de cientos de dientes finos como agujas. Sus dedos eran grotescamente largos y terminaban en uñas oscuras y afiladas que raspaban el piso mientras caminaban. Y todos hablaban, o más bien, sus labios se movían sin hacer ruido. Todos y cada uno de ellos estaba tratando de decir algo que no podía ser escuchado. Docenas y docenas de voces que intentaban transmitir algo. Dejé caer las gafas al suelo en shock, y mi abuelo azotó su pie sobre ellos con fuerza, triturándolos hasta que quedaron hechos polvo debajo de él, mientras murmuraba que debería haber hecho eso desde el principio. Puso un brazo en mi hombro preguntándome si estaba bien. Estaba lejos de estar bien, y él tenía razón. Lo que había visto empeoraba las cosas, no las mejoraba. Me tomó un tiempo digerirlo, por supuesto. Me preguntaba por qué esto tuvo un efecto tan horrible en mi hermana y, sin embargo, yo sobreviví a la experiencia. Asustado, sí, pero sin tener las cicatrices mentales que le había dado a ella. Las gafas solo me dejan ver a las criaturas. No podía escuchar lo que intentaban decirme. No podía entender el mensaje que intentaban transmitir. Pero mi hermana era sorda. Ella podía leer sus labios. Oye, ¿quieres terror, galletas y perritos bebés? Entonces suscríbete a este canal y lo tendrás. Y si ya estás suscrito, entonces dale a la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un video nuevo. Espero les gustara la historia y disfrutaran del miedo. Hasta pronto, oscuros.